Miguel Malo, OPS, por el apoyo que viene dando esta importante organización que promueve la salud a nivel mundial y con mucho entusiasmo en el país. Efectivamente, como dice Jessica, el contacto inicial y la idea inicial surge cuando yo estuve en el Ministerio de Salud como director general de promoción de la salud, y se estaba promoviendo en esta dirección la bicicleta como una actividad recreativa principalmente. Y fue en una ocasión que yo montaba bicicleta por el malecón de Miraflores y me encontré con que la embajada estaba organizando una bicicleta, una gran bicicleta, y fue esa la motivación, digamos, para buscarlos y en la embajada, y empezamos a conversar sobre lo importante que sería que ellos puedan apoyarnos, dada la gran experiencia que tienen en movilidad urbana y en la promoción de la bicicleta en su país. Lo cual fue acogido con mucho entusiasmo por ellos, efectivamente, porque trasladar esa política que ha resultado tan beneficiosa en su país los entusiasmó mucho para ver qué podíamos hacer. Esa fue la idea inicial de esta aventura. Y decidimos, entendiendo que la promoción del uso de la bicicleta no puede ser llevada únicamente desde el sector salud, decidimos conformar un grupo de trabajo, un task force, como se la ha venido denominando, ¿no? Representada por estos ministerios: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Salud, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente. Esto es interesante porque estamos reconociendo que iniciativas como esta no pueden llevarse a cabo con la acción desde un solo sector, ¿no? Si bien es cierto, el uso de la bicicleta promueve la salud, también es cierto que contribuye a mejorar la calidad de vida y a mejorar las relaciones entre los ciudadanos en determinado territorio. Posibilita la habilitación de espacios públicos con cuidado y con resguardo. Vamos a irlo viendo en el transcurso de la presentación. Entonces, por eso yo ponía ahí el grupo de trabajo, en realidad, pasar de una acción sectorial a una acción intersectorial. Y sociedad civil, como bien lo señalaba Miguel, ¿no? Entonces, este es un enfoque de salud pública que estamos manejando ahora, y lo señalo porque es importante que todos lo tengamos en cuenta, ¿no? Salud pública no es una tarea que debe asumir únicamente el sector salud, porque tiene que ver con acciones que le corresponden a otros sectores también, ¿no? En el caso de la bicicleta, por ejemplo, tienen que ver con regulación, con normativas, tiene que ver con la acción de la propia sociedad civil, tiene que ver con acciones de educación, como vamos a ir viendo, ¿no? Ese es el primer punto que quería señalar. Cada uno de estos sectores tiene evidentemente responsabilidades, ¿no? Respecto a la promoción de la bicicleta y el diseño político, como vemos en la... Estoy mirando acá. Perdón, no lo había movido. Veíamos ahí los sectores que intervienen y la responsabilidad que tiene cada uno de ellos en esta iniciativa de promover el uso de la bicicleta. Vivienda, como ha señalado Jessica, tiene uno de los roles principales porque es quien tiene que diseñar es el ente rector en movilidad urbana y es el quien va a diseñar la normativa y la reglamentación para que desde el gobierno local se implementen medidas que corresponden. Estamos trabajando en ese sentido y hay que contar con esos instrumentos para que esto se viabilice. El Ministerio de Transporte, la regulación técnico-normativa, ¿no? Salud, promover la actividad física porque previene enfermedades, como se ha señalado, y lo que es importante, el público señaló también la salud mental, ¿no? Efectivamente, las oficinas en el país se utilizan indiscriminadamente ya sin ninguna razón en realidad. Es casi una forma de comunicación, como decía Miguel, una forma de comunicación patológica, creo yo, y que no tranquiliza a la gente, ¿no? Enardece el comportamiento, no tiene, no relaja la clase, se genera un clima de tensión muy fuerte entre quienes manejamos en la ciudad. El Ministerio del Ambiente promueve el uso de la bicicleta para la reducción de contaminantes. Ya señaló también Miguel la tonelada de contaminación que se produce y que esto va increciendo año a año. Hay más vehículos, más facilidad para comprarlos y no se trata únicamente de hacer más pistas, porque eso lo que genera es más atolladeros en distintos puntos de la ciudad. A más pistas, más autos. No disminuye los autos. El Ministerio de Economía y Finanzas creo que es clave también su rol, porque es quien provee los recursos para ello. Existen mecanismos para hacerlo y nosotros tenemos que hacerle ver a los gobiernos locales que
cómo es que pueden apalancar esos recursos. Esa es la función que tenemos nosotros en parte de MSH Perú ahora, ¿no? Estoy desde la sociedad civil. Hace planteamientos y lineamientos técnicos para el enfoque del SNIP, del Sistema Nacional de Inversión Pública, para proyectos de viabilidad ciclista, planteamientos metodológicos para la formulación y evaluación de proyectos de viabilidad que promuevan el uso de la bicicleta. Los recursos que existen a veces no se utilizan adecuadamente. Por ejemplo, tienen un rubro, un ítem de municipios y comunidades saludables a los cuales se podría aplicar, pero hay poca difusión, poco conocimiento y muchas veces esos recursos quedan de lado. Hemos tenido acercamientos con el MEF y reconoce que esta es una medida que debiera impulsarse, pero hay que trabajar de manera coordinada entre distintos sectores. Esta iniciativa busca eso. Por eso el Ministerio de Economía y Finanzas es parte de este grupo de trabajo. El Ministerio de Educación viene promoviendo también rutas solidarias, bicicletas rurales para llegar a la escuela. Si ustedes han ido a la sierra, habrán visto que los niños caminan a veces horas, ¿no? Para llegar a la escuela. Yo estaba hace poco en Tarapoto, en Moyobamba, y los chicos caminan por la carretera. Un poco complicado eso. En fin, hay algunas iniciativas entonces y responsabilidades de estos sectores. Es por tanto una estrategia que requiere participación de diversos sectores. Pero los beneficios ya se han señalado algunos, ¿no? Reducir la congestión vial, ahorro en el transporte público, reducción de accidentes en el mediano y largo plazo, promueve comportamientos saludables, reducción de enfermedades no transmisibles, como ya ha señalado también Miguel, reducción de emisiones de CO2, de carbono, mejorar la calidad del aire, promover espacios públicos que les sirvan a la gente para compartir momentos entre amigos, con la familia, reducir los costos de salud y días de enfermedad, inversión en infraestructura. Esto es bien importante porque salud en realidad requiere de la acción de otros sectores para reducir sus costos, ¿no? Si es que hay más accidentes, los costos de los servicios de atención se incrementan y no se resuelve poniendo más recursos a resolver la atención de las personas afectadas por accidentes diversos como los de tránsito. ¿No? La idea es más bien por qué con estos accidentes y tratar de disminuirlos con acciones que tienen que ver con medidas a tomar en los lugares donde la gente vive cotidianamente. En educación, facilitar el acceso a los estudiantes que enfrentan altos tiempos de viaje a pie o alto costo de transporte en otros medios para ir a la escuela. Entonces, los beneficios son múltiples, los beneficios tienen que ver con acciones que corresponden a distintos sectores. Ese es un elemento bien importante que sobre el cual voy a enfatizar a lo largo de la presentación. No es una responsabilidad únicamente de salud. Bueno, existen algunas políticas, planes y programas en el sector público, ¿no? Hemos mencionado algunos: el Plan Maestro de Transporte No Motorizado en Lima, el Programa Presupuestal 096 de Gestión de Calidad del MINAM, hay una Dirección de Control de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Programa de Promoción de la Actividad Física, que fue quizás uno de las iniciativas que generó un movimiento interesante en la ciudad con la habilitación de ciclovías y la restricción del tránsito vehicular en algunos días, en los días domingos, por ejemplo, en la avenida Arequipa. Creo que hay algunas vías también en el cono norte, porque eso promueve que la gente las utilice. Hay un estudio que creo que se va a presentar sobre las características de los usuarios de las ciclovías en estos días, del ciclodía que le llaman también, ¿no? Un día para la promoción del uso de la bicicleta, y también la gente sale a caminar o hacer distintas actividades en una vía que se restringe el tránsito vehicular. El plan de salud escolar y el programa Ir al Colegio en Bicicleta, la ruta solidaria que ya mencioné. ¿Qué es lo que buscan estos esfuerzos? Es proveer condiciones de seguridad vial y ciudadana para el uso de la bicicleta como medio de transporte. No utilizarlo únicamente como actividad recreativa. Fue uno de los primeros conceptos que nosotros tuvimos claro en este grupo de trabajo. Las medidas que se toman son para promoverlo como actividad recreativa, y en realidad, de la experiencia de Holanda, seguramente pasará algún video, algunas láminas que muestren eso. La gente la utiliza para ir al lugar de trabajo o para interconectarse, ¿no? Con alguna unidad de transporte público que tiene además los estacionamientos para bicicletas, ¿no? Los que habrán tenido la oportunidad de visitar Holanda se habrán sorprendido la cantidad de bicicletas que están en los estacionamientos, miles, ¿no? ¿Cómo encuentran su bicicleta? No lo sé, tendrán un chip, pero es impresionante. Acá no existe, entonces el
Por más que tú quieras ir a un lugar y dejar tu bicicleta, no tienes dónde, ¿no? Entonces, los cambios son no solo de educar, sino de crear infraestructura para promover eso. Entonces, regular, promover la utilización de la vía pública, hay que educar, ¿no? Establecer el uso adecuado y los derechos y deberes de los usuarios de este medio de transporte, ¿no? Y de aquellos que no son usuarios, aquellos, por ejemplo, los conductores de vehículos, ¿no? Hoy por hoy es muy peligroso andar en bicicleta porque los autos no respetan, ¿no? Meten el carro. Entonces, la idea de este grupo de trabajo era construir una visión, ¿no? ¿Qué es lo que esperábamos los sectores que iniciamos esta propuesta respecto al uso de la bicicleta? Y yo voy a presentarla tal cual está escrita en el documento, ¿no? El enfoque, como dicen, como se estableció, es promover el uso de la bicicleta acompañado de políticas públicas que lo favorezcan, ¿no? Tiene que haber políticas públicas impulsadas desde los sectores, operadas luego por los gobiernos locales, ¿no? A través de ordenanzas municipales, por ejemplo. Pero no basta eso, se necesita también educar a la población para que pueda reconocer que es un derecho y es un deber. Es un derecho el poder utilizar ciclovías para transportarse y es un deber respetar a quienes la utilizan, ¿no? Y señalamos también el que debemos dar menos énfasis en políticas para el uso de la bicicleta como recreación y deporte, ¿no? Una de las cosas que veíamos también es que no es esperable que una persona en ropa de trabajo, interno, maneje 30 kilómetros para desplazarse, ¿no? Tienen que ser tramos cortos que la conecten con algún medio de transporte público, ¿no? Entonces le damos otro concepto, creamos un concepto distinto que es lo que estamos tratando de instalar. Esta visión que se está presentando y se está socializando es un documento que está en su fase inicial, digamos, de constituirse un instrumento de abogacía para motivar y convocar a los sectores. Ha habido cambio de gobierno, estamos trabajando con los nuevos directores y la sociedad civil, ¿no? Que tiene también que reconocer que es un derecho y que se promueve el uso de la bicicleta de esta manera. Entonces, un primer paso para estimular a gobiernos regionales y locales a promover el uso de la bicicleta como medio de transporte y crear la infraestructura para la bicicleta segura. Tiene que haber criterios técnicos, ¿no? Muchas veces los gobiernos locales tienen buena motivación y habilitan ciclovías que no necesariamente tienen los criterios técnicos para asegurar la seguridad, para la redundancia de quienes usan la bicicleta, ¿no? Tiene que haber todo un componente técnico, normativo, ¿no? De educación. Si no, se torna muy peligrosa. Continuar con la visión es entonces reconocer al ciclista como un usuario de la vía pública, al cual se le debe garantizar el derecho a desplazarse de manera segura y cómoda, ¿no? Por lo que nuestras ciudades deberán proveer la infraestructura adecuada como ciclovías, hidrocarriles, estacionamientos, señalización, ¿no? Eso es fundamental. La infraestructura para la bicicleta debe estar integrada a una infraestructura vial y conectada al sistema de transporte público, como decía hace un momento, lo cual no existe acá, ¿no? Yo les comentaba que en Holanda uno ve la cantidad de bicicletas en estacionamientos que están en los lugares donde uno se conecte con el metro o con su bus, ¿no? Entonces van de su casa a ese transporte público y se desplazan en transporte público, así que van más lejos. Cuando regresan, vuelven a tomar la bicicleta y regresan a su casa. Entonces, se requiere que esté integrado en la movilidad urbana. Las vías deben ser señalizadas para que la bicicleta pueda ser integrada de manera segura. Es necesario, por tanto, el aprendizaje del uso de la bicicleta en el tránsito, que se introduzca este aprendizaje a temprana edad en los colegios. Es una responsabilidad del Ministerio de Educación, ¿no? Hay que capacitar a los docentes, hay que capacitar a los padres de familia. Es un trabajo integrado, complejo, que está iniciando con esta iniciativa de los 6 ministerios y el apoyo que hacemos nosotros desde ONGs. Los conductores de transporte motorizado deben respetar a los ciclistas y atender la normativa vial con respecto a estos usuarios de la vía. Como parte del estudio y la discusión que tuvimos, cada sector aportó también en un análisis de cuáles son las características de las condiciones que existen para el uso de la bicicleta, ¿no? Y encontramos que existen pocos estudios sobre movilidad urbana en el país. Ninguna ciudad del país de nivel metropolitano, mayor o intermedia, cuenta con un servicio de transporte público regular, integrado y de calidad, ¿no? Eso es obvio en quienes vivimos en esta ciudad. Hay un desorden
un caos muy marcado. Hay limitados estudios sobre el estado situacional de los medios de transporte, incluyendo la bicicleta, por supuesto, y se evidencia que la situación de la movilidad adolece pues, de una política pública y no forma parte de una visión integrada en la ciudad. No existe un plan urbano de desarrollo de la bicicleta, que es uno de los aspectos que nosotros queremos impulsar y promover entre los sectores y a través de ellos en los gobiernos locales. Las razones para el no uso de bicicleta como medio de transporte son obvias también, creo, ¿no? Viajar en bicicleta es considerado de alto riesgo debido a la limitada infraestructura, no es segura, no está interconectada. No hay estacionamiento para bicicletas en lugares públicos, en los centros de trabajo y en estaciones de transporte público. Viajar en bicicleta en las calles es considerado peligroso debido justamente a esa carencia de seguridad. El robo de las bicicletas en el Perú es un importante desincentivo para su uso como medio de transporte. Se acuerda la complejidad. Yo recuerdo también, porque yo soy psicólogo de profesión, hacía clínica, ahora estoy más dedicado a la salud pública, ¿no? Recibía una señora que me preguntaba que tenía dificultades en su familia, no podía conversar. Le sugería que aproveche para salir al parque, ¿no? Y me decía, ¿pero qué parque? Es un terral. Y además, otra señora me decía, yo le compré una bicicleta a mi hijo y el primer día que salió, se paró a comprar en la bodega, le robaron la bicicleta. Al otro le robaron la bicicleta, le robaron, perdón, las zapatillas. Entonces, si es que no existen condiciones para que la gente cambie comportamientos y asuma prácticas distintas, no esperemos que lo hagamos. No basta con decirle actúe de esta manera si es que no existen las condiciones para que lo haga. El comportamiento está muy mediatizado por los escenarios en los cuales uno tiene que adoptar prácticas diferentes. Si seguimos considerando que la bicicleta es insegura, pues habrá poca gente que se arriesgue, los más hábiles, los que tengan menos temor. Viajar en bicicleta es considerado desagradable debido al comportamiento poco respetuoso de los conductores de vehículos motorizados hacia los ciclistas. No se respetan entre los autos, venimos a los ciclistas, eso no ocurre, ¿no? La carencia de buenas prácticas es un importante desincentivo al uso de la bicicleta como medio de transporte. Como viendo, se complejiza el poder llevar a cabo iniciativas y políticas públicas que promuevan el uso de la bicicleta como medio de transporte. Grupos de interés, también en la discusión que tuvimos en este grupo de trabajo, encontramos que principalmente son los adolescentes y los estudiantes, ¿no? Que usen la bicicleta para ir al colegio. Algunos distritos, San Borja, por ejemplo, destinaban algunos días para usar bicicleta y dar la seguridad del caso con serenadas, en fin, los padres de familia se organizan, y toda una organización para el desplazamiento seguro, con niños es más delicado. Para la universidad también. Y en segunda prioridad están los empleados para ir al trabajo, que es usual en Holanda, por ejemplo, en algunos videos que nos pasaron los colegas de la embajada, veíamos que la gente se desplaza al interno, ¿no? Incluso la lluvia no los para, manejan con una mano el timón y con la otra el paraguas, ¿no? Es realmente alucinante el modo como lo han incorporado como una práctica regular, no conciben moverse en auto y estar trancados una hora y media. Bueno, y las mujeres es otro grupo prioritario, así lo entendimos, porque son más sensibles a problemas de seguridad vial e inseguridad y usan la bicicleta para motivos distintos que los varones, ¿no? Cuando yo dicto en la universidad también, cuando converso con los chicos sobre estas iniciativas, me dicen, profesor, en realidad si hubieran buenas ciclovías, usaríamos la bicicleta para llegar a la universidad. Para pasar a la universidad nos demoramos 1 hora y media, 2 horas. Yo enseño en ingeniería industrial, los ingenieros trabajan en la Avenida Argentina, entonces para ir hasta la Universidad de Lima tiene que salir a las 2 para llegar a las 6. Los objetivos que perseguimos son pues incrementar el uso de la bicicleta en ciertas ciudades, ¿no? Es la expectativa, por lo menos en 5 ciudades de 50.000 habitantes deben tener más de 2% de los desplazamientos urbanos en bicicleta para el 2020. Deseamos incrementar el uso de la bicicleta en zonas rurales, ese es el espíritu que nos anima a esta iniciativa. Desarrollar planes maestros para el uso de la bicicleta, igualmente pensando que para el 2020, por lo menos 100 poblaciones o ciudades que cuenten con un plan de municipios y comunidades saludables de más de 50.000 habitantes deben contar con un plan maestro para la bicicleta. Es interesante porque desde la Organización Mundial de la Salud se ha venido lanzando desde hace más de 10 años, y ya 15 o 20 años quizás, que los municipios se organicen en lo que se denomina un municipio saludable, ¿no? Y dentro de ese marco, por eso hace referencia aquí, dentro de ese marco
se está buscando incorporar el tema del uso de la bicicleta como medio de transporte. Dentro de un marco nacional esperamos crear planes maestros para la bicicleta, ¿no? Para el 2020 igualmente se espera que en el Perú tenga un marco establecido que indique que ciudades de más de 50.000 habitantes necesiten hacer un plan maestro para la bicicleta, el cual debe estar articulado a planes de movilidad urbana. No solamente vamos a habilitar ciclovías sin ton ni son, sino que estén articuladas, que sirvan como medio de transporte, articuladas a unidades de transporte público, principalmente. Se hizo una propuesta también de políticas y planes nacionales para la promoción de la salud prospectivamente, ¿no? Viendo aquellos elementos en los cuales teníamos que trabajar para desarrollar normativa, por ejemplo, adecuada, para buscar cambios de comportamiento, que los exámenes de licencia de conducir se incorporen elementos también que los conductores reconozcan que las ciclovías existen, que se están impulsando y que hay que tener una actitud de respeto al usuario y también a la reglamentación que existe alrededor del uso de la bicicleta. Promover el diseño de infraestructura adecuada y planes maestros integrales, intermodales, interconectados, no de grandes desplazamientos, no de grandes desplazamientos, porque la gente no lo va a usar para desplazarse 20 kilómetros a pasear. Promover promoción, sensibilización y educación a usuarios, a estudiantes, a universitarios, en lugares de trabajo, ¿no? en empresas, en supermercados, difundir mucho. Tiene que haber una campaña, diría yo, bastante agresiva para colocar este tema, no solo en la agenda de los sectores, sino en la agenda pública, ¿no? Que los ciudadanos de a pie reconozcamos las ventajas de usarla, que es un derecho de quien quiere usar bicicleta, tiene que tener las condiciones para utilizarlo de manera segura, ¿no? Es algo que tiene que trabajarse a través de programas de educación, ¿no? En distintos niveles, no solo en el colegio. Y la financiación de proyectos, programas y estudios creo que es fundamental. Ya decíamos en la primera parte que hay carencia de estudios, no se sabe qué pasa, por qué la gente usa, por qué no usa, por qué se resiste al cambio, por qué tocan claxon, ¿no? El nivel de estrés es muy fuerte y se ha hecho una práctica que a veces no tiene ningún sentido, ¿no? Los ómnibus de transporte público, por ejemplo, utilizan la bocina para avisar que están llegando a la esquina, no es para evitar tránsito, tocan la bocina como diciendo voy llegando, ¿no? Y francamente nos perturba terriblemente, tocan en hospitales. Bueno, nosotros consideramos también que el rol de los gobiernos locales es fundamental. Ya se mencionó el tema de las ordenanzas municipales, ¿no? Y nosotros desde MSH también estamos, y es el aporte que estamos haciendo a este grupo de trabajo, es el desarrollar competencias y capacidades, fortalecer el liderazgo del gobierno local para que asuma una amplia participación intersectorial. Es en el espacio territorial que el gobierno local tiene, dentro de sus funciones, organizar las actividades que mejoren la salud de la población que vive en un territorio determinado. Ese es su rol. No lo asumen así por diversos motivos. Uno de ellos es no conocen la legislación, no tienen una adecuada información respecto al rol que les corresponde, no tienen capacidades o habilidades. Nosotros estamos trabajando para ayudar. Tienen la función también de fortalecer la participación ciudadana, es su responsabilidad. Crear conciencia en la ciudadanía para el uso de la bicicleta como medio de transporte a través de campañas educativas en distintos escenarios, como ya se dijo, escuelas, universidades. Establecer alianzas estratégicas con los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que ser aliados en esto. Tenemos que generar una corriente de opinión favorable al uso de la bicicleta como medio de transporte, que haga su vez presión sobre los decisores políticos para que aceleren la disposición de los reglamentos y normas que favorezcan su uso, ¿no? Que creen también una mayor conciencia en el MES, por ejemplo, de dar facilidades para que los gobiernos locales dispongan de los recursos que les permitan hacer cambios en la infraestructura. Tienen responsabilidad los gobiernos locales en hacer cumplir normas, reglamentos, disposiciones técnicas emitidas por los sectores involucrados, son los principales actores, en nuestra opinión, en este proceso. Y tienen que promover una eficiente gestión de la promoción de la salud en su territorio, sin lo cual esta iniciativa puede resultar infructuosa. Entonces, a modo de resumen, ya para terminar, no se trata solo de salud, es mejorar la calidad de vida, ¿no? El uso de la bicicleta como medio de transporte promueve calidad de vida, contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, promover la salud implica tomar acción sobre aquellas condiciones de vida o determinantes sociales, como decimos en la jerga de la salud pública, que la promueven o la afectan.
¿Dónde? No en el servicio de salud, en los lugares donde la gente vive cotidianamente. El cambio está ahí. Bueno, habíamos visto también la contribución es de congestionar el tráfico vehicular, reducir la contaminación ambiental, mejorar la salud mental. Hace poco salió un estudio que se divulgó en la prensa de los altos niveles de perturbación a la salud mental que existe en el pueblo peruano, ¿no? Esa agresividad descontrolada, creo yo, en el transporte público y en el transporte privado también, ¿no? Hay una irracionalidad en el manejo, un irrespeto a las normas, ¿no? Incremento del capital social, en la medida que haya más personas, una mejor disposición para involucrarse en el proceso de desarrollo, pues hay una ganancia para el desarrollo local, ¿no? Entonces, para terminar, solo con una estrecha colaboración público, privado y sociedad civil será posible lograr este importante cambio en las políticas públicas e influir en el comportamiento y los estilos de vida de los ciudadanos, ¿no? Esta acción concertada es un enfoque sistémico, es un enfoque de salud pública que la entiende como la necesidad de articulación entre distintos sectores que nosotros estamos impulsando desde la sociedad. Bueno, muchas gracias.